adversarios, ese pequeño grupo de adversarios, yo no le llamo, me niego a llamarles oposición, porque de oposición no tienen nada. ¿No le llama oposición? No, señor. Si es que no tenemos oposición, si la ventaja del presidente Bukele es que no hay oposición. Es un grupo de adversarios que, patrocinados por aquella pequeña oligarquía, yo le llamo terrorista empresarial, que ha quedado el remanente, tiene un par de miembros de políticos que pertenecían a los partidos antiguos que ya primero Dios van a desaparecer, porque lo maravilloso de nuestro sistema político es que estamos demostrando que no son necesarios los partidos políticos, que por lo que yo tanto luché, pero que se degeneraron en el proceso, es la que está ocupando ese espacio que el soberano pueblo salvadoreño debe retomar y debe de crear una verdadera oposición. Pero sigamos con el tema. Yo me resisto mucho a mencionar ese sustantivo porque cometemos el error de que al hablar en los términos en que este pequeño grupo de adversarios se fundamentan en 6 artículos de la Constitución, no hay duda de que considero que es un error. Entonces, yo lo que le llamo es de que el ciudadano Bukele tiene derecho constitucionalmente a presentarse como candidato y está previsto en la Constitución. Y frente a esos 6 artículos, yo les cito 10 más, entre los que se encuentran el 71, 72, 73, 74, 75 de la Constitución, donde están los derechos de ciudadano y la forma como se pierde, más el que realmente importa, que es el 152, en el numeral primero especialmente, que define quiénes pueden ser candidatos. El ciudadano vicepresidente Ulloa anunciaba de que aquí estamos frente a un problema de ignorancia, y es que ese pequeño grupo de adversarios que ocupan en este momento, porque no existe oposición, ocupan ese lugar, pues no trascendieron de la Constitución de 1950 ignorantes y 1972 hacia la Constitución de 1983, nunca la estudiaron, aun cuando se presentan como constitucionalistas, y entonces no saben que el legislador constituyente en 1983 a esos 6 artículos en el 152 les planteó como una excepción de cuando sí podía un ciudadano que estuviese ejerciendo la presidencia de la República acceder por un periodo más. Pero si tú te fijas, como constituyente en 1983 meditamos bastante eso, porque participé personalmente en la elaboración de esa normativa, escribí de mi puño y letra la redacción de esos artículos, y con Camacho, el doctor Juan González Camacho y Nelson Segovia, que fueron los que verdaderamente estructuraron la necesidad de que hubiese ese... Y voy a contar una intimidad. Nosotros en esa época decidirse entre Napoleón y D'Aubuisson. Nosotros llevábamos José Napoleón Duarte y Roberto D'Aubuisson. Nosotros llevábamos al doctor José Francisco Guerrero, y pero veíamos de que entre Napoleón y D'Aubuisson caíamos en la dicotomía de tener que decidir sobre el menos malo, y entonces teníamos esperanzas en aquella época, estoy hablando 1981, 1982, el secretario general del partido AD, del que formaba parte González Camacho y formaba parte Nelson Segovia, tenía como secretario general al gran maestro, del que me siento orgulloso, fue mi maestro, el doctor René Fortín Magaña, y que él, desde la parte política e intelectual importante del Salvador, de nuestro país, de nuestro cuerpo electoral, pudiese ser el verdadero presidente de la República, y como presumíamos que podía ser un gran presidente, entonces alrededor de todas esas reflexiones, mira, ¿y por qué no planteamos de que pueda haber una excepción? Entonces, para terminar este problema, porque ya no deberíamos de darle importancia también, porque eso es darle beligerancia a estos pequeños adversarios, hay necesario entender de que es una excepción a la regla general de esos 6 artículos. Entonces, ahora, como excepción... Sí, por favor, termina la idea. Sí, termino la idea. Como excepción, entonces está la posibilidad de que si el que esté ejerciendo la presidencia de la República ve que tiene posibilidades, porque también no es solo que, miren, yo me quiero, por ejemplo, si de este artículo hubiera hecho uso Cristiani, la seguridad de que lo hubiéramos rechazado. Calderón Sol, Flores, ya no digamos Saca, Funes, Sánchez, que hubieran querido ser candidatos, no. Pero Nayib, con las características que se presentó y se ha desarrollado,
Y medidas, porque también si el ciudadano Bukele está asumiendo otra vez la responsabilidad de tratar de sacar a nuestra sociedad, si él no tiene ya necesidad, ya no cumplió con la seguridad, por ejemplo. ¿Qué necesidad tiene? Si a él lo necesita, digo doña Gabriela, pero más Laila, y ya viene otro niño, entonces él debe dedicarse a su familia porque eso es lo que le corresponde a un buen padre. Pero él todavía dice, bueno, me voy a jugar otros 5 e invita a Félix para que lo acompañe y Félix con todo gusto lo acompaña y entonces, ¿por qué no? De esa manera, con las cartas de presentación que tiene y por supuesto, pues como nos ha demostrado que tiene una capacidad gerencial que le caracteriza a un buen empresario, miren cómo estamos pues ahorita celebrando con gran pompa y platillo los Juegos Centroamericanos, viene el concurso de Miss Universo, pero la obra física está sacando de la crisis económica que quedó nuestro país, especialmente en pandemia. La crisis política, él está perfeccionando las estructuras de una nueva realidad política para el soberano pueblo salvadoreño, en donde ya no vamos a necesitar partidos políticos, gracias a Dios. Entonces, de esa manera, él hace uso de ese derecho que tiene, porque él tiene derecho como ciudadano, y eso se respeta, de ser candidato, de optar a un cargo de elección popular. Y encuentra de que dentro del régimen constitucional hay una normativa que le permite ser candidato, entonces está bien. Decía de que meditábamos alrededor de esto con Camacho y con Nelson Segovia, en el sentido de que entonces pues, pero siempre pensando en el absolutismo y que el sistema democrático debe ser, yo soy, por ejemplo, me he pronunciado siempre de que no debería de haber reelección de ningún funcionario público. Nos planteábamos entonces de que bueno, el problema es que el presidente de la República, si opta a presentarse como candidato, lleva una ventaja sobre el resto de candidatos. Porque pensábamos de que surgieran otros candidatos, no como en este momento en el fenómeno que se ha dado, pues de que los candidatos que han resultado dan risa, ¿no? Prácticamente va el solito, pero meditábamos alrededor de que, bueno, para que debe participar en condiciones de igualdad como ciudadano común y corriente. Ok, entonces pongámosle que se separe de la presidencia de la República. ¿Cuánto? 6 meses. Sí. 6 meses es suficiente. Ok, de acuerdo. Pero antes de llegar a eso, doctor, quiero analizar el tema de la... Seguro, con Napoleón, cuando fue electo y que en las primeras de cambio iba muy bien, Napoleón desgraciadamente tiene un fenómeno, le sucedió un acontecimiento que es el secuestro de la hija, y cuando yo recuerdo, estábamos en casa presidencial y él estaba pero deshecho moralmente como presidente y como padre de familia, y entonces compartió, nosotros éramos muy cercanos a la democracia cristiana, y se me ocurrió decirle, mire presidente, si eso es sencillo, si eso tiene solución. ¿Cómo? Me dijo. Si usted decide, le dije, hacer prevalecer su cargo de presidente, sacrifique a su hija, porque lo hubieran matado. Pero si usted decide hacer prevalecer su calidad de padre de familia, olvídese de la presidencia. Y en realidad esa negociación le hizo perder todo margen de maniobra y poder político a Napoleón, y a partir de ahí se debilitó. Pero bien, retomemos la cuestión de nuestro momento. Napoleón pudo haber hecho uso de eso también. Si eso ahí está desde 1983, y los que estudiamos y dimos clase en alguna oportunidad sobre Constitución y todo, así lo citábamos. Lo que pasa es que hasta hoy se dieron cuenta con la sentencia de Saca. Y con dedicatoria, como hacían los magníficos para tomar sus decisiones, hoy viene una nueva sala que, con todo el derecho de nuestro orden jurídico, interpreta de una manera diferente, fundadamente, porque en principio la jurisprudencia tiene como un carácter obligatorio, no solo moral, sino que jurídicamente hablando, pero cuando viene unos nuevos magistrados, y eso es lo maravilloso de la democracia, revisa aquellos conceptos y llega a la conclusión de que aquellos magistrados se equivocaron. Y entonces lo fundamenta, y eso es la sentencia. Yo no soy muy dado a fundamentar no solo esta situación, sino en base a la jurisprudencia, especialmente la constitucional, porque a punta de jurisprudencia, como dice Tania Pastor, hasta reformaron la Constitución. Entonces es una jurisprudencia prostituida, la llamo yo, la que produjeron en todos esos años, en todos esos 9 años que pasaron estos señores de la Sala de lo Constitucional. Y entonces pues la jurisprudencia debe de ceder frente a la norma expresa, que como dice Julio Valdivieso, la literalidad de la ley. Allá hay el 235, que cuando juramentamos los que hemos sido funcionarios, juramentamos respetar la letra de la Constitución, y ahí está el artículo 152 como excepción. Retomemos la cuestión ese entonces. Decíamos, no, pero para que participe en condiciones de igualdad el presidente de la República, pues debe dejar de ser presidente para que vuelva a ser ciudadano, pues. Porque quien elige nuevamente es el soberano. Y si ese presidente que dice, yo quiero volver a ser presidente, no tiene las credenciales suficientes que garanticen, como en este caso el ciudadano Nayib Bukele,
una mejor presidencia, ya no es ni siquiera, por lo menos igual, pero mejor presidencia, entonces el soberano puede perfectamente decidir, no, yo prefiero mejor a otro. Esa es la oportunidad que le da, esa es lo que complementa la excepción en este caso de esos 6 meses. Entonces, 6 meses se separa. Creímos que era suficiente para participar en condiciones de igualdad. Ok, de acuerdo. Así, llega como ciudadano común y corriente a un nuevo evento electoral que va a ser el 2024, y entonces es el pueblo el que tiene la oportunidad de decidir si de veras lo elige nuevamente. Ahora, que las condiciones en que se encuentra la realidad política democrática salvadoreña es como una decisión tomada, porque no solo tiene las credenciales suficientes para que se le asigne de esa responsabilidad, sino que también existe esa oportunidad como excepción dentro de la Constitución. Pareciera que ya es una decisión tomada, pues, si mejor ya ni deberíamos de hacer elecciones, pues, si mejor ya, mira, seguí, pues, y se acabó, pero vamos a cumplir. Es cuestión de trámite, ¿no? Porque hay que cumplirlo democráticamente hablando. Entonces, yo invito al soberano pueblo salvadoreño a que ya vaya dejando de darle beligerancia a ese pequeño grupito de adversarios que se han quedado cacaraqueando con esos 6 artículos, porque yo les he preguntado en las redes sociales, bueno, díganme cómo interpretan el artículo 152, pues especialmente en el numeral primero. Y nadie dice absolutamente nada en contrario, sino que se quedan cacaraqueando con esos 6 artículos y con el de la alternabilidad y todo. Claro, todo eso funciona, porque precisamente por eso se separa 6 meses antes. Él deja de ser presidente. Y pasa a ser ciudadano. Y se va como ciudadano puro y simple para participar en condiciones de igualdad. Ahora, este es un tema de interpretación y línea jurisprudencial, está claro. Porque usted ha hablado de 2 momentos. El momento cuando Elías Antonio Saca busca reelegirse como presidente constitucional, no lo logra porque el pueblo salvadoreño no le da el respaldo. Lo rechazamos. Más sin embargo, conocemos una resolución respecto a esa candidatura meses después de que se había desarrollado el proceso eleccionario. Pues es que lo yo siempre me he preguntado qué hubiese pasado si Antonio Saca es electo presidente. ¿Verdad? Fue un presidente que terminó con muy bajos niveles de aceptación. Poco después ya conocimos por boca del mismo que se había clavado un montón de pisto, ¿verdad? El mismo confesó que era un viladrón. Él hizo pandillita, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo eligen presidente? Sí, pero era la forma como administraba justicia los magníficos, y que eran mercenarios de la justicia, en el que ellos se vendían al mejor postor, en el sentido de que, por ejemplo, está eso, ¿no? La sentencia reservada. Porque si ellos se hubieran pronunciado antes y Saca hubiera ganado la elección, entonces pues entrábamos en un problema de carácter jurídico constitucional que no podía respetarse la decisión, aunque fuera del soberano, porque era inconstitucional según ellos. Y es que también hay que aclarar otra cosa, y por eso es de que la jurisprudencia está muy prostituida, y por eso yo no le tengo mucho respeto en función como abogado y como ciudadano. ¿O quiénes administran la jurisprudencia? La jurisprudencia, porque es el hecho concreto que en realidad regula nuestra vida jurídica. Ahora, los que la produjeron, pues ya sabemos lo podrido de la conciencia que tienen, por la cual la produjeron de esa manera. La cosa es de que también hay que aclarar una cosa. Se le está atribuyendo a esta nueva sala de lo constitucional, en esta nueva interpretación y que toma la decisión jurisprudencial, de que es en base a ella, como que si esa sentencia fue pronunciada para favorecer al presidente Bukele. Y eso es total y absolutamente falso. Lo que pasa es de que este grupito de adversarios que patrocinan las oligarquías empresariales terroristas, que esas deben de ser capturadas también, y ya creo que sobre eso va la guerra contra la corrupción, pero ese es otro tema, ellos insisten en que eso no puede suceder cuando verdaderamente esa sentencia de la Sala de lo Constitucional no fue hecha con dedicatoria para que el presidente Bukele pudiera como ciudadano optar a una nueva candidatura. Si esa es una sentencia que surge como consecuencia de que hubo un ciudadano que, con todo el derecho que le corresponde, pidió que se pronunciara sentencia quitándole los derechos de ciudadano en función del artículo 74, 75 de la Constitución, porque patrocinaba la reelección del presidente de la República.